Porque mamá no va a estar bien si primero persona no está bien. Yo no me di cuenta que estaba en depresión posparto hasta los 6 meses. Porque mamá, si estás viviendo por una depresión posparto, no eres una mala madre. Eres una madre que necesita apoyo y que necesita ayuda. Hola a todas y bienvenidas a otro episodio de Acá Entre Madres. El día de hoy tengo un tema súper importante y últimamente lo he visto que lo empiezan a mencionar, pero nadie todavía está interviniendo un poquito más, y por lo mismo esta curiosidad de hablar de la depresión en el posparto. Este tema puede ser muy controversial, ya que en el posparto tenemos la emoción de la llegada de un ser nuevo, o inclusive ahora sí que todo el foco de esta novedad, pero al mismo tiempo tenemos la vulnerabilidad de una mujer que se encuentra junto, ahora sí que en duelos, pero al mismo tiempo añorando ser la mejor madre. En este episodio tenemos la oportunidad de profundizar cuáles son los signos y síntomas de la depresión en el posparto, junto a una especialista. Ella es una gran amiga y las presento con mucho cariño. Ella es Mariana González, es psicóloga y nos va a ayudar porque está profundizando en el tema de la salud mental perinatal durante el embarazo y obviamente en el posparto. Todas estas herramientas nos van a facilitar comprender y sobre todo diagnosticar y poder identificar cuándo necesitamos ayuda en esta etapa que estamos maternando a un ser tan vulnerable, pero al mismo tiempo como mujeres somos muy vulnerables y requerimos saber si necesitamos ayuda. Bienvenida, tocallita. Muchísimas gracias, Mariana, y gracias por darme este espacio para poder hablar de un tema tan importante como es la depresión posparto. Efectivamente, y como tú lo dices, es un tema que cada vez empieza a hablarse más. Sin embargo, todavía está lleno de tabús, de muchas creencias que no necesariamente son las correctas y además de muchas exigencias que vienen con lo que es la maternidad. Entonces, creo que justo es el lugar para poder abordar este tipo de temas y que podamos llegar cada vez a más mujeres. Porque, no sé si lo saben, pero 2 de cada 10 mujeres van a tener algún tipo de depresión durante y después del embarazo. Entonces, no son cifras pequeñas y es un tema de salud que está afectando a la sociedad, que está afectando a familias y a muchas mujeres. ¿Y por qué digo a la sociedad y a las familias? Porque la depresión posparto no es una enfermedad que solamente afecte a la madre, afecta a todo el sistema y por consiguiente debe de involucrar a todo el sistema. Claro, o sea, a mí algo que me llama mucho la atención es que como sociedad, o sea, como tú nos indicas, como sociedad queremos cada vez mejorar o ir evolucionando. Inclusive decimos que las nuevas generaciones van a ser nuestro futuro, pero esas nuevas generaciones están creadas por mujeres que están sumamente en el estado más vulnerable de su vida o en esas fases de mayor vulnerabilidad. Y entonces, ¿quién está criando y en qué condiciones está criando? No estamos volteando a ver a la mujer que está maternando. Entonces, por eso te voy a lanzar la pregunta. ¿Cómo sería importante identificar signos, síntomas y cuál sería la diferencia entre la tristeza o la sensación de vulnerabilidad de esta etapa y que ya nos indique que ya estamos en depresión, sobre todo cuando estamos tan inmersas en ese momento de estar maternando, estamos saturadas, estamos viendo hacia afuera, estamos viendo la necesidad del bebé, entonces estamos escuchándonos muy poco. O sea, si la necesidad a veces de ir al baño no la reprimimos por la obsesión de hacer todo bien con el bebé, de que no llore, de que estar cuidándolo de la mejor manera, entonces, ¿cómo podemos voltearnos a ver y escucharnos un poquito más o tener las herramientas que los que están cerca, posiblemente la mujer como tal no va a ser tan fácil que lo admita, a menos de que ya esté en un estado sumamente que diga, necesito ayuda, pero ¿qué podemos hacer como sociedad o como mujer para identificar esta situación? Claro que sí, creo que primero tendríamos que partir de qué es y qué no es depresión posparto. La depresión posparto es un tipo de depresión severa que se presenta una vez, como su nombre lo dice, que somos mamás y nos encontramos en toda esta etapa del puerperio. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué ya no es normal? Durante el posparto es muy normal poder sentirnos tristes, sentir que estamos en un duelo,
sentir que hemos perdido partes de nosotras mismas. Es normal en ocasiones, por el cansancio, por las demandas que tenemos, por la propia exigencia que nosotros tenemos sobre ser estas mejores madres, y ya lo dijimos, que ojo, no existe la madre perfecta, y mientras más rápido lo aceptemos, más felices vamos a vivir nuestra maternidad. Entonces, bueno, ¿qué no es depresión posparto? Depresión posparto no es sentirte triste. Depresión posparto no es añorar esta persona que eras antes de ser madre. Depresión posparto no es en ocasiones sentirte aislada. La depresión posparto es una enfermedad y es un tipo, como ya lo dije, de depresión severa que se extiende por más de 2 semanas. ¿Qué la distingue de una tristeza posparto normal? La intensidad de los síntomas y la duración de los síntomas. Uh-huh. Hay diferentes niveles de depresión posparto. En los casos más graves, la madre puede incluso atentar contra su vida y con la del bebé. Algo importante o algo riesgoso más bien durante la depresión posparto es que la madre deja de ser capaz de poder cuidar a su bebé. Uh-huh. Y muchas veces la negación y todas las exigencias nos impiden hablar de esto. La madre vive este periodo muy sola y entonces no se siente con la seguridad de transmitir muchas de las emociones que está sintiendo con los demás. Y también la negación puede afectar a las personas que rodean. Y puede ser que papá, abuelos, tíos, las personas que rodean a esta nueva familia pueden empezar a ver señales a lo mejor del que el bebé no está ganando el peso adecuado, que están faltando a las citas de control postnatal, que mamá está muy aislada, que está deprimida y decide no verlo. Muchas veces es la familia quien se da cuenta antes que la propia madre o admite que algo está pasando, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los síntomas de la depresión posparto? Una sensación de incapacidad para cuidar al bebé. La madre duda constantemente de sí misma, tiene pensamientos constantes catastróficos o muchas preocupaciones sobre situaciones que pueden ocurrirle al bebé, está triste todo el tiempo, puede tener cambios radicales en el estado de ánimo, tenemos alteraciones en el estado de sueño, puede ser insomnio o por el contrario dormir en exceso. También hay cambios en los hábitos alimenticios, de nuevo comer en exceso o dejar de comer. El temperamento se vuelve muy inestable también y deja de haber un interés por aquellas cosas que antes nos importaban, ya no hay placer, se pierde esta capacidad de disfrutar de la vida cotidiana. Esos son algunos de los síntomas que tenemos. En otros casos, y que es importante, y esto se lo recomiendo a todas las personas que tienen contacto con nuevas madres, y por nuevas madres no me refiero a su primer hijo, sino que acaban de tener un bebé, es muy importante preguntar a la madre si ha tenido pensamientos sobre hacerse daño a sí misma o hacerle daño al bebé, que esto también se presenta durante la depresión posparto severa. Se me hace como muy importante porque creo que a nivel social hay demasiada presión o no sé si sea el estigma de decir como mujeres qué tipo de mamás deberíamos de ser, o inclusive entre mismas como mujeres me ha tocado inclusive conmigo, a mi alrededor, o pacientes que dicen es que mi amiga, yo no sé si le está yendo como a mí, pero me cuenta que su vida, su matrimonio y su bebé son perfectos. Entonces creo que como mujeres el que no seamos tan sinceras como esa parte de nuestro nicho o de nuestro donde nos sentimos seguras, sí. que no podamos ni siquiera admitir que no me siento bien. O sea, es algo muy importante que normalicemos hablar cuando no nos sentimos bien. O que normalicemos comunicar, o sería aquí en esta etapa, mi recomendación en general es que la comunicación se lleve a un nivel el que nunca habías conocido ni hecho en tu vida contigo misma, con tu pareja o con tu entorno. Porque no podemos suponer que todas estén viviendo en pareja o que todas tengan un apoyo, una red de apoyo, o que tengan a la mamá cerca o algún familiar que las esté apoyando. Si tienen como alguna amistad, que lo usen como un desahogo consciente, no un desahogo como para soltar, sino para empezar a escucharse de qué necesito, en esta etapa qué necesito, que ya no puedo, y de lo que ya me estoy sintiendo que me está sobrepasando.
porque ya aquí es como romper y hacer esta parte de normalizar, romper los estigmas de cómo debería de ser la maternidad, cómo me debería de comportar el bebé, perdón, yo como madre, cómo debería de ser el bebé, porque creo que una de mis principales frustraciones era que dicen que los bebés duermen como 2 horas, o sea, en mi primer hijo nunca durmió 2 horas, entonces todos esos supuestos que te haces en la imaginación y que en la realidad te empiezas a confrontar con la realidad, es como en qué momento vas a hablarlo, y una vez que lo hablas y lo reconoces vas a entender qué nivel de apoyo, de ayuda o de acompañamiento requieres. Tú como especialista, si alguien se siente en una situación tan vulnerable o tan desesperada como las que acabas de mencionar, ¿de qué forma le apoyarías a que lo externe en su círculo o qué tipo de especialistas pueden apoyar a una mujer de esta manera? Fíjate que tocas diversos temas bastante importantes. Efectivamente, es urgente que podamos empezar a normalizar hablar sobre cómo se vive realmente la maternidad. Fíjate que mientras más madres tengo la oportunidad de recibir en consulta o de conocer en mi vida cotidiana, más me encuentro con esta situación en la que la mayoría están pasando por cosas muy similares y todas lo estamos viviendo en soledad, ¿no? Entonces, es este momento en el que dices, ¿por qué estamos viviendo todas juntas y solas al mismo tiempo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es parte esencial durante el posparto, sobre todo, rodearte de la gente correcta, que te hagas de una red de apoyo adecuada para transitar por este momento tan vulnerable, pero también empezar a ser responsables sobre otras madres y quienes ya vivimos una situación como es un posparto, las que ya vivimos las dificultades que conlleva y las cosas bonitas que también trae consigo mismo, poder compartirlo con toda la naturalidad. Me preguntaste hace un momento quiénes son los especialistas que se involucran en un tema de depresión posparto. Una vez que se diagnostica la depresión posparto, que normalmente se hace a través del protocolo de Edimburgo, que es el que está aceptado a nivel mundial, el paciente puede tener diferentes tipos de tratamiento. El más recomendado es con psicoterapia. Sin embargo, si la depresión posparto es muy acentuada y muy severa, va a ir de la mano con tratamiento de un psiquiatra, de forma que pueda llevar su proceso psicoterapéutico a la par de un tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? La depresión posparto, como muchas de las enfermedades que nos encontramos en la parte mental, tiene un origen biopsicosocial. El ser humano no es solamente cuerpo, no es solamente mente y no es solamente sociedad. Somos una integración de todo esto. Y van a ser las diferentes carencias o fortalezas que tengamos en cada una de estas esferas las que nos pueden hacer más propensas a desarrollar una depresión posparto. Entonces, tenemos que evaluar todas las esferas de esta mujer para ver dónde están esos factores que están agravando la situación y cómo podemos intervenir. A ver, durante el posparto hay un cambio hormonal muy importante en el que en todo el embarazo las hormonas fueron poco a poco subiendo de nivel para gestar y preparar el cuerpo para esta vida que estamos creando, y después del embarazo viene una caída drástica de las hormonas, que son los que llamamos baby blues. Entonces la mamá, pues sí, efectivamente puede soltarse a llorar de un momento a otro, puede tener ciertos arranques emocionales y es perfectamente normal y esperado. Y ojalá todas las madres se sientan contenidas en ese momento y puedan tener lo que necesitan. Pero también hay otro tipo de factores sociales que pueden fomentar el que la madre desarrolle o agrave la depresión posparto, como puede ser la falta de una red de apoyo, el que la pareja tenga problemas pues en general, problemas de pareja, el historial de la gestación, cómo fue el embarazo, fue un embarazo deseado, fue un embarazo planeado, hubo problemas durante el parto, hubo procesos de fertilidad, cómo fue ese embarazo, si hay antecedentes también de depresión previos o de ansiedad, o si hay temas de tiroides. También, por ejemplo, se ha observado que en niveles de muy baja escolaridad es más frecuente que se presente también la depresión posparto, muchas veces porque las madres tienden a aislarse y a tener un contexto en el que son menos valoradas en su labor como mujeres.
Por otro lado, también se ha observado que otra de las cosas que puede fomentar el que tengamos depresión postparto son todas las autoexigencias que nos vamos colocando, estas ideas que tú dices, de cómo soñamos que va a ser la maternidad y cómo es realmente, cómo soñaba que iba a ser mi hijo y cómo es realmente, si quería una niña y tuve un niño o al revés. Todos este tipo de factores juegan un papel al momento de desarrollar una depresión postparto. Por ende, el tratamiento también tiene que ser integral. Ok. Me gusta, sobre todo, que pongas a disposición un poquito más de información, porque cabe mencionar que en México estamos en pañales. Realmente el país que se está preocupando como tal de atender a las mujeres que están maternando es España, por eso es el único que tiene una certificación por el momento de esta especialidad, pero o sea, el contexto social no nos beneficia demasiado porque no hay la conciencia de la necesidad. En esta comunicación o en este comunicado específicamente quiero hacer conciencia de que hay una necesidad en la que nadie la está cubriendo y esta necesidad de que las mujeres sean vistas en un estado vulnerable no es como para justificar o verlas como víctimas o como incapaces, al contrario. Esta grandeza de esa evolución, es como si fuera, no sé, estábamos en un cascarón, se rompe ese cascarón, nace el bebé, pero nace con ella todo un contexto que no nos identificamos. Este duelo que yo le llamo que hay un duelo de identidad, más el duelo social, más si trabajamos el duelo profesional, más el de la rutina, más la saturación de lo demandante que es un bebé que se cuida 24 horas, o sea, no hay descanso. Entonces, es un contexto muy interesante donde seguro van a ser una mujer aún más brillante y aún más maravillosa que a la que estaba antes de que parió. Pero en ese vacío, porque es un estado realmente de vacío y de total reconstrucción, me gustaría mencionar que no estamos solas, enfatizar en lo que mencionamos de hacer normal entre mujeres apoyarnos si ya pasamos por esta etapa que identificamos. Ahorita, si tú tienes ahora sí que un comentario de tu transición, donde tú necesitaste ayuda aún siendo profesional. En mi caso, mi situación de mi bebé, mi primer bebé, yo no me di cuenta que estaba en depresión postparto hasta los 6 meses, que me sentí otra vez yo. Es como si estaba poseída y de repente regresé así, ya regresé otra vez. Hasta que volví a sentirme como yo, me di cuenta que estaba como en un proceso, como si estuvieras en una pesadilla, pero no puedes despertar, pero piensas que estás despierto. Entonces, en ese momento donde todo parece más oscuro, súper monótono, también hay algo que me gustaría mencionar, porque cuando estamos en una situación así, muy difícilmente vamos a decirlo. Por parir o por haber gestado y por haber parido un bebé no significa que nos sintamos conectadas con el bebé. Eso igual ahorita si quieres mencionar un poquito, porque a mí me pasa que lo reconozco, pero era tanto la monotonía o ya la fase ya de depresión donde sí lo cuidaba, pero ya era todo tan monótono que yo no me sentía vinculada con mi hijo. Era como que lo veía, pero esa sensación o esa naturaleza que te imaginas que como madre vas a sentir todo amor y dulzura y que brillan así los corazoncitos, yo no lo llegué a sentir con mi primer hijo. Cuando tengo mi segundo hijo puedo comparar la sensación o la diferencia de no estar en un posparto con depresión y que es la sensación de que sí estoy vinculada con mi bebé. Entonces, imagínate, si no puedo decir que me siento triste o que ya estoy harta o que estoy cansado o que quiero ir a la tienda más lejana que me dé el aire porque estoy muy saturada de la situación en ese momento de la crianza, pues menos voy a mencionar que no me siento vinculada con mi hijo. Sí. Porque además pareciera que no importa qué hagamos, la maternidad está cargada de culpas, ¿no? Y creo que uno de los retos más grandes de la maternidad es el poder volverte a encontrar a ti misma, no a pesar de tu maternidad, sino con tu maternidad. Y es muy diferente, ¿no? Y me parece maravilloso que nos compartas esto,
porque justamente es lo que viven muchas mujeres y que no lo están hablando y que muchas veces no lo vemos, porque también las exigencias que nos hemos puesto son muy altas. O también puede ser que no tengamos con quién recurrir, o que las exigencias que nos ha puesto la sociedad sobre disfrutar de ser madres y te hacen creer que a lo mejor el vínculo va a ser inmediato y como tú lo dices, ¿no? Todo esto muy, muy dulce, que sí pueden vivir algunas mujeres, pero no necesariamente todas, y que eso no te hace mala madre, pues es importante también decirlo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarte, ¿qué te ayudó a ti a salir de esta situación? A darme cuenta, bueno, yo les digo que regresen a su al menos uno. O sea, lo que te conecta con, en mi caso, lo que me conectaba con sentir mi tiempo-espacio que me pertenecía es, hasta la fecha, hacer ejercicio. Okay. Entonces, en ese momento lo sentía imposible. O sea, por la rutina o lo demandado, que ni siquiera mi bebé, yo sentía que lo podía acostar de esas veces que como los chistes de que lo vas dejando y en cuanto te separas de él, llora, así era la situación con mi bebé, entonces no veía, dije, ni siquiera, si no estoy con él acostado no va a hacer la siesta. Entonces para mi mente era imposible regresar a hacer actividad física, pero en el momento en que regresé al menos uno, o sea, cuando rompes ese imposible, o sea, al menos uno fue que conseguí que me lo cuidaran un día a la semana y fui a hacer 20 minutos de que me diera el aire y caminar. Ese al menos uno fue como mi regreso a la vida, es como respiré. Y dije, ok, esta es mi necesidad de identificarme con lo que a mí me gusta. Es como volver a conectar con lo que a mí me identifica con Mariana. Y la parte de ser madre, que se la está comiendo, o sea, cuando eres mamá, te come el personaje completo. O sea, yo como individuo, como mujer, me va a comer por instinto el cerebro de la mamá porque es el que está totalmente dotado de la supervivencia y está enfocado a que sobreviva el bebé. Pero cuando empiezas a retomar, o inclusive si tienes la virtud de nunca perder o sí tener el apoyo, de no perder esos espacios con los que te identificas, para mí fue el romper al menos uno, regresar a la actividad física, entonces así le iba sumando, bueno, ahora al menos 2 días. Okay. Y así lo lograba y cuando lo lograba sostenido le decía, bueno, al menos 3 días. Y ya que logré 3 días, ahí duré un ratote y fue, bueno, yo da 3 días, pero 1 hora, ya no 20 minutos, 1 hora. Entonces, ese ir rompiendo, ir escalando, pero identificar yo muchas veces a las mamás que llego a ver, les digo, bueno, ¿cuál es una de las actividades que te identifica con tu individualidad, contigo como mujer? Antes de estos papeles de si mamá, que si esposa, que todas las actividades de como profesionista, ese individuo es esa que contiene a todas esas personalidades, qué le gusta hacer, qué necesita hacer para sentir que respira en sí misma. Esa sería una de mis no sé si sea recomendación, pero fue lo que a mí me funcionó, claro, para reconectar conmigo, y de ahí fue y agarrar, cada vez como que encontraba, también me gustaba hacer esto, o deseo hacer, ya empecé a tener de nuevo anhelos y deseos propios, y ya no la saturación, como dices, o la sensación de incapacidad de la situación. Fíjate que una de las características de un episodio depresivo, Mariana, es que pareciera que no podemos ver más allá de solamente un ángulo que tenemos enfrente. Es como si te pusieran en un cuarto y te pusieran a ver solamente una esquinita y no puedes mover tu rostro a ningún otro lado y por ende pareciera que eso es todo. Entonces de repente cuando te mueves puedes empezar a ver que hay todo un cuarto alrededor, ¿no? Y creo que antes de ser madres somos personas y eso hay que decirlo. Porque mamá no va a estar bien si primero persona no está bien. Y para que bebé esté bien, mamá tiene que estar bien. Pero ojo, este no es un trabajo solamente de la madre. Esto es un trabajo social y es un trabajo de familia. Toda la familia debe involucrarse y toda la sociedad debe involucrarse en poder tener formas de maternar y criar mucho más sanas de las que estamos teniendo en este momento. Otra de las características de la depresión postparto, y tú lo dijiste y es una de las más comunes, es esta incapacidad de poder vincular con el bebé. Y eso pareciera que genera mucha culpa porque entonces piensas que tú eres una mala madre. Y la verdad es que no eres una mala madre. Estás experimentando tu propio proceso postparto
Y el vínculo se forja, por supuesto, pero también para poder forjar un vínculo sano, pues primero tenemos que estar bien nosotras. Y esos momentos, porque sí, la maternidad te aísla por un tiempo, muchas veces, sí te vas a desvelar, o sea, a veces que vas a dormir 1 o 2 horas en la noche y a lo mejor eso es ganancia, vas a estar completamente desconcertada porque no vas a saber, nadie viene con un manual, ¿no? Por más videos que vemos y libros que queremos leer, en mi caso, yo que soy un poco matadita, pues por supuesto que me puse a leer todos los libros que encontré antes de ser mamá y caray, mi hija no encajaba en ninguno de esos, ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer. Entonces todo esto, claro que va a pasar y lo vamos a vivir, pero también tenemos que empezar a confiar en que tenemos las herramientas para ser las mejores madres para nuestros hijos, que no hay una madre mejor que la que somos nosotros para nuestros hijos. En el caso de la depresión postparto, la mamá no se siente capaz de cuidar a este bebé e incluso puede ser que por todos estos duelos que ya mencionaste algunos, que vivimos después de ser madres, que puede ser desde la imagen corporal, el tema laboral, el tema de libertad, la individualidad, en fin, hay muchísimos duelos, cada mamá tendrá que experimentar y poder identificar cuál es el suyo. Pueden incluso generar un rencor hacia el bebé mal canalizado. Y esto puede llegar a poner en riesgo incluso, ya sea de forma activa, es decir, un intento de agresión al bebé, como de una forma secundaria, en el que la mamá no es capaz de alimentarlo de forma adecuada y el bebé empieza a perder peso, que se faltan las vacunas, que no se está dando cuenta de la mejora de una enfermedad. Entonces, sí, la depresión postparto es algo muy importante. Y bueno, si alguien se siente identificada con todo esto que venimos compartiendo, ¿cuál sería la siguiente acción? Porque a veces como que si no tenemos claridad del camino, no importa, pero que tengamos claro cuál sería la siguiente acción que podemos tomar para, ahora sí que para pasar esto lo más rápido posible y regresar a disfrutar la etapa y pues entender que todo como la vida es un proceso, pero que cada día tenga más valor y sea más disfrutable el atravesarlo. Pedir ayuda. Ese es el paso más importante. Si tu mamá o tu familiar de alguna mamá puedes identificar alguno de estos síntomas que hemos venido hablando, por favor pide ayuda. Porque la depresión postparto muchas veces puede mejorar con el tiempo por sí sola, pero muchas veces no. Y si tú puedes identificar que estás pasando por alguna de estas situaciones, lo mejor es pedir ayuda a un profesional de la salud mental. Uno de los retos más grandes que tenemos ahorita en el sector salud con la depresión postparto es que no estamos diagnosticándola de forma correcta. Uh-huh. Muy pocos pacientes, muy pocas mujeres llegan a consulta y pueden ser intervenidas por depresión postparto. La mayoría de las mujeres viven todo este proceso completamente solas y sin el apoyo adecuado. ¿Por qué? Porque el personal de atención, los que están en primera línea de atención, muchas veces no están capacitados para poder identificar los síntomas y poder canalizarlos. O los minimizan, ¿no? O los minimizan, tanto exactamente. Los familiares como los profesionales, es de, se te va a pasar o es claro. Normal que te sientas así, pero se te va a pasar. Ese famoso claro. Se te va a pasar, sí, se te va a pasar, pero puede ser... ¿A costa de qué? Días, semanas, meses, o tengo entendido que inclusive podría durar años, ¿no? ¿Sí? O sea, no es como que se quede porque ya el bebé es bebé, sino uh-huh. que esa mujer sigue evolucionando, sigue transitando su vida pues deprimida. Exactamente. Uh-huh. Y creo que esto que dices es clave. La negación, ya sea de mamá o la negación de la familia sobre la gravedad de lo que está pasando, puede ser un tema negligente que va a ser determinante entre la vida y la muerte. Sí, qué interesante. Pues muchísimas gracias. Creo que así como lo escucharon, si alguien se siente identificada, por favor, pida ayuda. No estamos solas en este proceso. Cada vez creo que somos más mujeres que ya lo atravesamos y que tenemos ahora sí que la inquietud y el deseo de que cada vez lo transiten con más facilidad, las que lo podamos identificar, las que lo podamos acompañar. Estoy muy agradecida por tu compañía, Mariana. Gracias por compartirnos toda tu experiencia. Pero por favor, si te identificas, pidan ayuda. Hay especialistas, como lo es Mariana,
Y de esta manera podemos socialmente tener ahora sí que un mejor futuro, porque no solamente las mamás lo vamos a pasar mejor, los bebés y esos niños lo van a pasar mejor, el entorno, la familia, o sea, si tú eres familiar, así como esposo, o sea, esa parte de que tu mujer requiere apoyo, creo que tú también lo vas a agradecer, que la acompañes en este proceso, que seas un poquito empático en este momento, pero cuando ya lo atraviese todos van a estar mejor y van a estar disfrutando. Mariana, ¿nos puedes compartir cómo encontrarte? Y sobre todo si quieres darnos algún mensaje para dar este cierre y todas las mujeres que quieran un poquito o toda la ayuda contigo, ¿cómo encontrarte, por favor? Claro que sí, Mariana, y muchísimas gracias por darme este espacio donde puedo compartir con la gente la importancia de la salud mental en el embarazo y en el posparto. Fíjate que quiero recalcar la importancia de crear en tribu. A veces hace falta una mujer valiente para poderle abrir el camino a muchas más mujeres. Una mujer que sea capaz de contar su historia. Entonces, a mí me pueden encontrar en Instagram como psic.mgonzález. Mi consultorio está en Colomos, Providencia. Si gustan agendar una cita, pueden mandarme algún mensaje por Instagram o bien me pueden encontrar también en Doctoralia. Soy psicóloga, maestra en psicoterapia clínica y actualmente me encuentro haciendo toda mi formación para especializarme en psicología del embarazo y perinatal. Para mí va a ser todo un gusto poder recibirlas en consulta y juntas crear nuevas maneras de maternar y encontrarnos nuevamente. Porque mamá, si estás viviendo por una depresión postparto, no eres una mala madre. Eres una madre que necesita apoyo y que necesita ayuda. Muchas gracias. Si encontraste útil toda esta información, por favor dale like a este canal de Acá Entre Madres, suscríbete y también anótate ahí en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones y puedas seguirnos la pista y cada día encontrar más información de valor que te va a nutrir a ti y que sepas que no estás sola. Muchas gracias por estar aquí.